Hola familia hermosa. En el día de hoy, antes de tomar la porción de este día, vamos a empezar invocando al Padre amoroso, generoso. Padre misericordioso, hoy venimos delante de ti invocando tu nombre, reconociendo que eres Dios único, Dios poderoso, Dios potente, Dios amoroso, Dios misericordioso. Eres el Dios de las manos extendidas, eres el Dios que te mantienes por 1000 generaciones. Te agradecemos por tu generosidad, te agradecemos por tu amor, te agradecemos por tu misericordia, por cuanto nos da, por cuanto nos ofrece, porque tu generosidad está dentro de nosotros. Que durante la porción de este día podamos ver tus manos visibles entre nosotros. Padre, gracias, muchas gracias, porque tú siembras la semilla como te place y donde te place. Gracias por tu presencia y tu compañía. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a tomar la porción de Génesis 13. Génesis 13, capítulo 13, versículo 1 al 18. Vamos a observar, lo primero es que no vamos a olvidar que en Génesis 12, versículo 1, vemos que el Eterno le había pedido a Abraham que saliera, pero que al salir dejara a su familia. Ahora, tú y yo tenemos que entender que él no cumplió completamente a la voz del Eterno. ¿Por qué? Porque al salir, él se llevó consigo a Lot, su sobrino hermano. O sea, era su sobrino que él consideraba como un hermano. Ahora, vemos que más tarde, luego que salen de Egipto, ok, tú y yo entendemos que primero Lot y Abraham se van a la tierra de Canaán, pero luego tienen que salir de allí porque se da una hambruna. Luego que están en Canaán, se van a Egipto. Y luego en Egipto, allí el Señor lo bendice de manera extraordinaria. Luego que salen de Egipto y vuelven a Canaán, allí existe una separación entre Lot y Abraham. ¿Por qué viene la separación? La separación viene porque hubo primero una inconveniencia, un problema entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. También no había espacio suficiente para ambas riquezas. Y esto me ayuda a mí a entender que algunas veces pedimos al Eterno cosas, pero no las recibimos porque Él entiende que no será para nuestro bien. Vemos que durante no estaban esas posiciones económicas, la relación estaba perfecta y estaba bien. Pero luego, cuando ambos tienen tanto, existe la división porque hay discordia entre uno y otro. No directamente entre Abraham y Lot, sino a través de sus pastores. Ahora, Abraham consideraba que esta situación no era positivo para él, en el sentido de que si él proclamaba el amor de un Dios vivo, este comportamiento no era positivo delante de los cananeos, donde él estaba, que no servían a Dios y debían entender que servir al Dios vivo tiene otro sentimiento y otra reacción. Ahora, vemos que también Lot ya no tenía la misma lealtad delante de Abraham. Para entender eso, tendríamos que ir un poco más profundo. ¿Por qué digo que no tenía la lealtad? Se dice, cuando estudiamos un poco más profundo, que Abraham, estando en Canaán, observó que Lot se sentía atraído por el culto a la idolatría, que era lo que se ejercía allá en la tierra del Canaán. Y observando Abraham esta posición, él entendió también que debía existir la división. ¿Por qué? Porque él estaba claro en cuál era su propósito y a quién debía servir. Vemos también que la bendición de Abraham también salpica, también llega hasta Lot. Y aunque el Señor le había pedido a Abraham que saliera y dejara a su familia, cuando él sale y se lleva con él a Lot, Lot también había sido bendecido. De tal manera que cuando llega la división, llega porque ya no hay espacio entre los dos. Maravilloso el Eterno, que no solamente bendice a quien le ha designado, sino a todo el que está a su lado en ese momento. Y lo vemos por Lot, porque fue bendecido a través de Abraham. También vemos que esta contienda entre los pastores, aunque parece negativo en el momento porque existe la división,
también al final es positivo. ¿Por qué? Porque luego que aunque la división entre Lot y Abraham pareciera triste, ¿por qué? Porque una separación siempre causa dolor, también porque en el momento de tomar, Abraham lo hace de una manera muy justa y le dice a Lot que tome la parte que él desea. Si quiere irte a la izquierda o vete a la derecha, como quieras. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Entonces vemos que al parecer desde el punto de vista, Lot elige la parte que sería más fructífera, la fértil, vamos a ver, desde el punto de vista. Hoy aprendemos que no todo es como se ve, porque desde lejos lo veía que la tierra que había elegido, que luego sería Sodoma y Gomorra, o sea, era una tierra fértil, llana, fructífera. Y esto lo atrae. ¿Qué atrae a Lot en ese sentido? La parte económica. Pero Lot no piensa cuáles son las consecuencias. Él no conoce cuál es la profundidad de esa tierra. Y esa tierra, aunque no lo sabían y no parecía, era una tierra que era pecaminosa. ¿Por qué? Porque adoraba a otros dioses que no era el Dios verdadero. Dice Génesis 13, 1 al 18. Abraham con su mujer y todo lo suyo subió al Neguev, y Lot con él. Abraham poseía muchos rebaños y plata y oro. Se trasladó por etapas del Neguev a Betel, al lugar donde había puesto al principio su campamento, entre Betel y Ai, al lugar donde había erigido al comienzo un altar donde había invocado a Abraham el nombre del Señor. No olvidemos que cuando Abraham llegó allí, él allí hizo un altar para el Eterno. Pero cuando volvió otra vez, volvió al lugar donde él había hecho un altar para el Eterno. También Lot, que acompañaba a Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. El país no le permitía vivir juntos, porque sus posiciones eran inmensas. De modo que no podían vivir juntos. Por eso surgieron peleas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Ahora, la posición económica, en vez de hacer entre ellos una unidad, ahora lo que produjo fue una división. No entendemos que algunas veces nosotros no entendemos que tener cierta cosa en vez de acercarnos lo que hace es que nos divide, porque nosotros nos hacemos más independientes. O sea, queremos pensar que ya no te necesito, y podría ser la posición de Lot: yo no te necesito a ti porque ya tengo suficiente para seguir. Ahora, Abraham dijo a Lot: no haya peleas entre nosotros ni entre nuestros pastores, que somos hermanos. Tienes delante todo el país. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lo echó una mirada y vio que toda la vega del Jordán hasta la entrada de Zoar era de regadío, como un paraíso como Egipto. Eso era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Lot escogió la vega del Jordán y marchó hacia el este. Así se separaron los dos hermanos. Abraham habitó en Canaán y Lot habitó en las ciudades de la vega, acampando junto a Sodoma. Los vecinos de Sodoma eran perversos y pecaban gravemente contra el Señor. O sea, que tú y yo sabemos cuál fue la causa de la destrucción de Sodoma más tarde. No está hablando ahora de la destrucción, pero ahora vamos entendiendo por qué: por la perversión del hombre allí y por sus pecados. Cuando Lot se hubo separado de él, el Señor dijo a Abraham. Vemos que aunque la separación entre Abraham y Lot era dolorosa y también había producido quizá, quién sabe, el sentimiento, aunque Abraham le dijo, y vamos a ver desde el punto de vista de la manera de expresión de Abraham, no importa lo que tú tomes. Y pareciera que el lugar que tomó Lot era el favorable y podía causar dolor en Abraham. Vemos que luego que pareció que vino la separación, entonces el Eterno le dice a Abraham, o sea, le vuelve a recordar su bendición, su promesa. Cuando Lot se hubo separado de él, el Señor dijo a Abraham:
Desde el lugar donde te encuentras, echa una mirada y contempla el norte y el sur, el este y el oeste. Todo el país que contemplas, te lo daré. O sea, todo lo que está mirando, yo te lo daré. Todo donde alcancen tus ojos, yo te lo haré. En otra palabra, a ti y a tu descendencia para siempre, dice el Eterno. Haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Por qué dice el Señor como el polvo de la tierra? Observemos. Si se puede contar el polvo de la tierra, se contará tu descendencia. ¿Por qué? Como el polvo de la tierra lo comparó, porque no se podrá contar el polvo de la tierra. Anda, recorre el país a lo largo y a lo ancho, que a ti te lo daré. Vemos que es importante observar cómo el Señor le dijo a Abraham que lo recorriera. Le dijo a lo largo y a lo ancho. O sea, que recógelo camínalo, en otra palabra, desde todos los puntos cardinales. Y cuando los camines desde todos los puntos cardinales, ya te pertenecerá. Vemos que, en otra palabra, cuando el Señor le está diciendo camínalo, es como que le está dando, o sea, donde pisan los pies de Abraham, es como que le está dando un título. O sea, un título de propiedad. Con esta acción de Abraham, Abraham toma su título de propiedad del Eterno, de sus posiciones, que aunque no directamente Abraham disfruta de él, sí su descendencia más tarde. Una maravilla el Eterno. Anda, recoge el país a lo largo y a lo ancho, que a ti te lo daré. Abraham levantó su tienda y fue a establecerse al encinar de Mamre, en Hebrón. Allí erigió un altar al Señor. Maravilloso que a donde quiera que Abraham iba, no olvidaba de dónde venía y quién era. No olvidaba Abraham esto. Ahora, es importante que nos recordemos una cosa. Una cosa es que, aunque ambos tenían muchas posiciones, eran ricos los dos, hay una cosa que es bueno entender, y es que la riqueza de Lot lo poseía a él. O sea, la riqueza que Lot tenía, poseía a Lot. Mientras que la riqueza de Abraham no lo poseía a él. Él tenía la riqueza, pero no lo poseía a él. Ahora vemos que la oferta de Abraham en el versículo 8 al 9 es una oferta generosa. Él habla, o sea, sin pelea con Lot. Y se hace una división pasiva, sin pelea. Vemos también que Lot toma el lugar fijándose más en lo que pueda ver a simple vista, sin pensar que hay más tarde. Y es lo que nos pasa muchas veces, que tú y yo nos dejamos llevar por la impresión, por lo que vemos, pero sin saber que hay más allá de lo que tú y yo no podemos ver. Lot se basó en la simple vista, mientras que Abraham no estaba basado en eso. ¿Por qué Abraham no estaba basado en la simple vista? Puesto que Abraham entendía que sus bendiciones no estaba o no dependía de la localidad, no dependía del lugar donde él se moviera. ¿Por qué? Porque sus bendiciones no importaba el lugar donde estaba. Mira que él no eligió la llanura, eligió lo alto. Y aún así en ese lugar él seguía bendecido. Y el Señor volvía otra vez a recordarle cuál era su bendición. ¿Por qué? Porque la bendición de Abraham, la prosperidad de Abraham, no dependía del lugar donde estaba, para nada, sino que Abraham entendía que su bendición venía directamente del Eterno. Vemos que Abraham recibe del Eterno todos los puntos cardinales, como ya le había dicho. Recibe el norte, el sur, el este y el oeste. La tierra que Lot eligió era una tierra que, aunque parecía económicamente buena, pero en sí, en su profundidad no era buena, porque era una tierra que allí se daba la desobediencia al Eterno. Ahora, luego que se da la separación, el Eterno vuelve a recargarle a Abraham su promesa, la promesa entre los dos. La promesa que el Señor le había dado de darle
propiedad, de darle tierra, de darle riqueza, porque le está dando tierra, le está dando terreno, pero no solamente eso, de darle una nación, o sea, tantos como el polvo. ¿Por qué lo compara con el polvo? Como ya lo había dicho, lo compara con el polvo porque el polvo no es capaz nadie de contarlo. Así lo prometió y así lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios a quien servimos no es un Dios como hombre que promete y falta, para nada. La palabra del Señor no falla, la palabra del Señor no se debilita, la palabra de Dios se mantiene, perdura. Su lealtad es por 1000 generaciones. Solamente tú y yo debemos mantener la lealtad para poder recibir de Él las bendiciones. Que el Eterno nos dé la sabiduría y la inteligencia para entender, para saber discernir con entendimiento, para saber tomar la mejor porción, tomar la mejor dirección, según su deseo y propósito en nuestras vidas. Amoroso, gracias, muchas gracias por tu amor, por tu generosidad, por tu compañía, porque te mantienes, porque eres maravilloso, generoso, porque no nos abandona y porque tus manos extendidas está sobre nosotros. Gracias, muchas gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, le quiero mucho, le mando un fuerte abrazo. Espero que no haya mucha perturbación. He tomado la parte de fuera, aunque hace brisa, porque bueno, es favorable tomar, de acuerdo a la época, tomar ventaja de los tiempos. Y como todavía podemos salir fuera, es agradable hacerlo. Así que bendiciones. Le mando un fuerte abrazo. El Eterno le bendiga junto a su familia. Gracias al Eterno que todos ustedes existen. Un abrazo, le quiero.